6 en punto de la mañana, excelente día y inicio de semana para cada uno de nuestros televidentes. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. La suspensión de 3 empresas ecuatorianas exportadoras de camarón blanco hacia China ocasionó el descenso de hasta $1 por libra en el precio del crustáceo. Según el analista José Orellana, es la segunda vez en menos de un año que el gigante asiático emite una alerta de este producto. En septiembre de 2019 se dio la primera alerta por la detección de mancha blanca en un contenedor de camarón y ahora el gigante asiático emite una segunda a 3 empresas camaroneras ecuatorianas en medio de una fuerte política de control implantada por la pandemia. La suspensión temporal se da por el hallazgo de material genético de coronavirus en las paredes de un contenedor. El analista en comercio exterior José Orellana cuestiona la decisión de China, pues afecta de forma negativa a la golpeada economía del país. Es algo muy rebuscado, ¿no? Además que el coronavirus no te va a sobrevivir el frío de la cadena de frío del camarón y va a necesitar una acción muy fuerte del gobierno. La noticia tuvo un efecto inmediato en el mercado nacional. Algunos camaroneros ya conversaban de que los precios habían alcanzado a $1, que a esos términos ya se produce a pérdidas, ¿no? Califica como grave el veto, pues representa el 27% de las exportaciones y repercutirá en inversiones. Solo en julio este sector dejaría de percibir más de $70 millones. Lo va a ser una cantidad significativa, especialmente dependiendo de cuánto tiempo dure. Son 40 días que tarda un contenedor en llegar, entonces ya los contenedores están en tránsito. Estamos dialogando con las autoridades de la Dirección General de Aduanas para verificar cuál va a ser el tratamiento para aquellas mercancías que no estaban en puerto. El camarón es el segundo producto de exportación no petrolero del Ecuador, sobrepasó al banano. Según cifras del Banco Central, entre enero y abril de 2020, Ecuador ha exportado $1.200 millones en camarón, el 84% a Asia, el 9% a Europa, el 6% a Estados Unidos y el 1% a América. Lo vemos como una manera de podernos presentar en otros mercados cumpliendo mejores requisitos. Ecuador prepara su defensa y recopila la información para enviar a China. Son protocolos de bioseguridad que vamos a alinearlos con las autoridades competentes. Solucionemos muy pronto, seguir conquistando un mercado donde creemos tenemos muchísimas oportunidades. Una de las conclusiones del analista Orellana es que la restricción podría ser una estrategia para evacuar la sobreproducción que hay en el mercado asiático. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y sobre este tema se pronunció en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno. El jefe de Estado publicó lo siguiente: apoyamos a nuestros exportadores de camarón con protocolos de inocuidad y bioseguridad reconocidos por el gobierno chino. Envié una carta al presidente Xi Jinping para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado, indicó el mandatario. El gobierno ecuatoriano ratificó que los productos de exportación y en particular los del segmento de alimentos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad tanto en la regulación nacional como de estándares internacionales luego de la notificación de las autoridades de la aduana de restos de coronavirus en un contenedor de camarón proveniente de Ecuador. Las autoridades señalaron que no existe evidencia de contagio a través de los alimentos o de sus envases, incluyendo los de origen acuático, y que por lo tanto no tienen un rol epidemiológico en su propagación, de acuerdo con lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La Cancillería aclara en un comunicado que la notificación de la aduana de China no constituye una sanción al país ni al camarón ecuatoriano. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, autorizó vía decreto ejecutivo de manera excepcional la operación conjunta de la refinería de Esmeraldas a una empresa privada conjuntamente con Petroecuador con el fin de mejorar y aumentar su producción. La refinería de Esmeraldas tendrá una administración compartida entre una empresa privada y Petroecuador, de acuerdo con lo que dispone el decreto ejecutivo 1094, suscrito el 10 de julio por el primer mandatario y el ministro de Energía. El objetivo de esta nueva modalidad de administración es el mejoramiento de la calidad de los combustibles, la implementación de un tren de alta conversión, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de emisiones. La empresa que sea seleccionada en el proceso que impulsará el Ministerio de Energía y Recursos
recursos naturales no renovables deberá realizar por su cuenta y riesgo los estudios y las inversiones necesarias y asegurar al país el suministro continuo de derivados de hidrocarburos bajo estándares internacionales de operación y calidad y estrictas normas ambientales. Los ministerios de Energía, Economía y Petroecuador fijarán el procedimiento administrativo y jurídico que determine la modalidad de contratación con la empresa privada, acorde con el marco legal vigente. El proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, la principal de Ecuador, inició en 2007. Los contratos para la repotenciación sumaron entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, mientras que otros 1.100 millones se gastaron en mantenimiento preventivo y operativo, lo que da un total de 2.200 millones de inversión. Pero en el camino aparecieron irregularidades en los contratos, malos manejos de dinero y fallas en la operación, por lo que la Fiscalía abrió varias investigaciones que culminaron con la detención de algunas autoridades del gobierno anterior. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Seis de la mañana con 6 minutos y Rusia anunció que los países de América Latina más afectados con el COVID-19 serán los primeros en recibir Avifavir, medicamento para combatir la infección respiratoria. El director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, indicó que varios países de América Latina en los que se registra el incremento de coronavirus recibirán el medicamento denominado Avifavir. En América Latina y el Caribe, el virus cobró hasta el momento la vida de más de 130.000 personas y se registran más de 3 millones de contagios. La propagación del coronavirus continúa en aumento. Brasil supera las 70.000 muertes. El fármaco Avifavir fue utilizado con éxito en Rusia para tratar a más de 30.000 pacientes en 51 regiones. El Avifavir obtuvo un certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia y se convirtió en el primer medicamento contra el SARS-CoV-2 en el mundo que contiene el ingrediente activo Favipiravir. El pasado 3 de junio, el fármaco fue incluido en la lista oficial de pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en ese país. La Embajada de Rusia en Guatemala y el Fondo Ruso de Inversiones Directas presentaron el viernes el fármaco anticoronavirus Avifavir para los estados de América Latina y el Caribe. El Ministerio de Industria y Comercio ruso ha recibido varias solicitudes para adquirir este medicamento de países de Europa, América Latina y el sudeste asiático. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibió el tercer informe sobre el análisis de confiabilidad de las pruebas ELAM para detectar COVID-19 que se aplican en la ciudad. Los resultados se conocerán en las próximas horas, mientras los concejales cuestionan la falta de planificación en el proceso y analizan la terminación del contrato, la devolución del dinero o la restitución de las pruebas. El municipio de Quito recibió el estudio de verificación de las pruebas COVID-19 del laboratorio SYNLAB, el tercero que las analiza. El alcalde, a través de su cuenta de Twitter, informó que el resultado de las pruebas, que costaron alrededor de 4 millones de dólares, será analizado por la Secretaría de Salud en una mesa técnica y que lo dará a conocer en las próximas horas. El vicealcalde de Quito, por su parte, dijo que falta aún el resultado de un nuevo estudio de la Universidad de las Américas, que en su primer informe coincidió con la Secretaría de Salud de México, en que los test solo detectan el contagio a partir de una cierta carga viral. Es evidente que estas pruebas, si no tienen la sensibilidad, no sirven. El martes sesionará el Consejo Metropolitano y los ediles pedirán una salida. Una de las alternativas es la terminación del contrato. La devolución o, si es del caso, la restitución de los bienes de las pruebas. Lo aconsejado, según los funcionarios de la Secretaría de Salud, es externalizar el servicio y ahora sería externalizar completamente. ¿Pero cuánto va a costar eso? Ledesma sostiene que Quito está en el pico alto de contagios y no puede esperar más. ¿Cómo podemos saber cuántos falsos negativos existen si la sensibilidad, en ciertos casos nos dicen que puede ser del 90%, en otros del 50%? Las acciones serán decisión del burgomaestre, pero les preocupa que
que sea muy tarde. Si es que aquí no ha habido una generación de una expectativa falsa en la ciudadanía, porque todo esto fue un objeto de un gran show publicitario de imagen. Otro de los cuestionamientos es el procesamiento de las pruebas que mantienen 3 laboratorios. Cuando usted adquiere pruebas de esa naturaleza, debía conocer que necesitaba una infraestructura. Ya se van agotando las excusas para justificar la lentitud y falta de planificación en este proceso. Y ante las críticas, Jorge Yunda respondió: a ciertos concejales no han salido ni a la esquina de su casa. Nosotros hemos arriesgado la vida. Entre el sábado y domingo aumentaron 220 infectados por coronavirus en la capital, según el Ministerio de Salud. Suman ya 9.670 casos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Según el epidemiólogo Alberto Narváez, que encabeza el proyecto de control comunitario, Quito está en un pico explosivo de contagios que se extenderá hasta agosto y podría provocar unas 1.000 muertes. La situación sobre el creciente número de casos de COVID-19 no es favorable para Quito, que ha doblado la cifra de contagios en 39 días de semáforo amarillo y alcanzan los 9.670. Y ahora estamos ya iniciando lo que yo le denomino el pico explosivo. Planteamos que para el mes de agosto, a mediados de agosto, alcanzará el pico máximo y comenzará a descender. No va a ser tan grave como el de Guayaquil, pero suficiente para matar a unos 1.000 personas. Según el análisis, en 50 barrios se concentra el 60% de infectados y el mayor porcentaje de atención médica. Mayor transmisión es en las casas. 6 de cada 10 personas se infectan en las casas. A través de un convenio tripartito entre la UNICEF, Universidad Central y el municipio de Quito, se ejecuta el plan de control comunitario. Busca la capacitación de los dirigentes barriales para que puedan alertar sobre el peligro de contagio. La vigilancia comunitaria es la clave para que la población, de manera responsable, se empodere. Vamos a darle prioridad a las madres embarazadas, a los recién nacidos y a los niños. El proyecto arrancará en la comuna de Santa Clara de San Millán, hasta donde acudió el burgomaestre de la capital, que confirmó que para este programa se utilizarán las mismas pruebas que han sido cuestionadas por su efectividad. De crear unidades móviles sanitarias en los barrios de Quito. Los médicos ahí en carpas estarán diagnosticando. Vamos a comenzar con 10. Según las autoridades, el plan se extenderá a Guamaní, San Roque y Chilbulo, pero solo se correrán las pruebas LAM en pacientes que presenten síntomas. Y a los asintomáticos se les debe realizar pruebas que tienen mucha más sensibilidad, mucha más especificidad. UNICEF donó 250 equipos médicos para los estudiantes y posgradistas de las carreras de salud de la Universidad Central, que serán los que recorrerán los barrios de las 27 parroquias en donde se concentran los casos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana con 13 minutos y 14 camas para pacientes críticos de COVID-19 habilitará el Ministerio de Salud en los hospitales Enrique Garcés y Pablo Arturo Suárez de Quito para atender la demanda de contagiados. Son las salas de triaje para pacientes con síntomas respiratorios que esperan por atención médica. Esto ocurre en el Hospital IES Quito Sur. Muy colapsado. Pacientes llegan a cada momento, cada minuto llega un paciente. Muchos pacientes están llegando en muy malas condiciones. Porque tengo problemas del olfato y dolor de cabeza. Unos 5 días. La misma realidad vive en otras casas de la Red Pública de Salud de Quito que están al tope de su capacidad en la capital. El coordinador de la zona 9 de la cartera de Estado, Luis Muñoz, admite que hay un crecimiento del número de infectados. Anuncia que esta semana llevarán a cabo acciones para ampliar el número de camas en las salas de cuidados intensivos. En el Pablo Arturo Suárez específicamente, porque estaba prácticamente cerrado. Lo mismo tenemos la posibilidad en el Enrique Garcés. Acaban de llegar y de recibir una donación importante de 50 ventiladores mecánicos. Entre las dos casas de salud sumarán 14 espacios y buscarán habilitar otros en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Ahí tenemos un backup de prácticamente 200 camas más que pueden servirnos. Para esto deberán desplazar servicios, es decir, direccionar a pacientes que no están infectados de COVID-19 a centros de salud tipo C o reprogramar las atenciones no emergentes. Y esos son ahora las personas que se quedarían afuera. No COVID, no son de muerte inminente. El Hospital Carlos Andrade Marín también contará con 20 camas adicionales para contagiados críticos, según manifestó su gerente hace unos días. Es importante
la concientización de la población de que al disminuir los contagios, disminuimos esta posibilidad de tener pacientes críticos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La capital se acerca a los 10.000 contagiados por COVID-19. Es la ciudad que lidera las aglomeraciones. Los eventos se concentran en el sur y en el centro de la urbe. Y según el servicio de emergencia ECU 911, 30 sectores son los más conflictivos. Es una radiografía de lo que sucede en el centro histórico, una de las zonas más comerciales de Quito. Familias con niños en brazos o de la mano recorrían esta zona. A pasear a dar una vuelta, porque estoy de vacaciones. Pero todo está aburrido, entonces a dar una vuelta en el... Hay quienes parecen no importarles ser una víctima más del coronavirus o contagiar a los demás y caminan sin mascarilla. Salir lo necesario, que es algo que la mayoría de la gente no entiende, ¿no? Estamos saliendo por gusto. El distanciamiento aquí no se cumple, se queda en palabras. Quienes intentan hacerlo deben esquivar a los vendedores ambulantes de todo tipo de productos que se exhiben sin las mínimas medidas de seguridad. Si volvemos a rojo sería peor. El comercio informal ha copado los ingresos y los corredores de los centros comerciales del ahorro. Unos pocos agentes de control intentan que los vendedores que tienen sus puestos improvisados desalojen la zona. Esa es plata invertida, nos cogen, nos quitan y no nos devuelven. Yo tengo 3 hijos, soy madre soltera. Más es por lo que de verdad no hay trabajo, los locales de adentro ya no les dejan trabajar. Las cámaras del servicio de emergencia captaron otros episodios en San Roque. El sector del centro histórico ocupa el segundo lugar entre los puntos de mayor concentración. Así lo señala el director del servicio de emergencia ECU 911. Han ido 30 sectores que quizás son los que tienen mayor complicación frente a las aglomeraciones. De estos 30, 17 se encuentran en el sur, principalmente tenemos Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Chillogallo. Las horas de mayor congestión de personas son los viernes entre las 11 a 13 horas y los sábados y domingos desde las 10 hasta las 12. A escala nacional, Quito tiene el 20% de las aglomeraciones, de donde el peligro es latente por los contagios. Y son las aglomeraciones quizás lo que más debemos cuidar. La recomendación de mantener la distancia o quedarse en casa y salir solo si es necesario no tiene respuesta. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Las fiestas clandestinas y los libadores en la vía pública en horario de toque de queda se han convertido en los problemas más recurrentes en Quito. En 3 barrios del sur de la capital se ejecutó un operativo que dejó un detenido y varios sancionados. Aprovecharon la oscuridad, el silencio y no les importó el toque de queda. Los uniformados encontraron botellas de licor en un vehículo. Y a pesar de que infringen la ley, no faltan las excusas. Hablé a un familiar que está aquí con estado etílico y me dijo que le venga a retirar. Algo que para las autoridades de control no es nuevo, pues señalan que esto se repite a diario en la ciudad. Por eso han intensificado los operativos de control. La gente tiene que entender que no puede libar ni en los espacios públicos. Las personas que estaban libando en la vía pública fueron sancionadas. Por el toque de queda es $200 la primera vez, segunda vez $400 y la reincidencia es la detención de las personas. Horas antes descubrieron una fiesta clandestina. El operativo se desarrolló en Quitumbe, La Ecuatoriana y la ciudad de Ibarra, zonas en las que se contabilizan 692 casos de coronavirus. Tratamos de identificar fiestas clandestinas, bares, discotecas, nightclub abiertos. Durante los controles también detuvieron a un sujeto que deambulaba por las calles con actitud sospechosa. La policía encontró un arma cortopunzante, en los que se pudo constatar que la desobediencia al toque de queda y a las normas de seguridad sanitaria fueron comunes, entre ellos La Jota, Caupicho, La Libertad, Alangasí, Llano Chico y Calderón. Quienes participaron de la diligencia son quienes están en la primera línea de riesgo. Ellos reiteran a cada paso la corresponsabilidad de los ciudadanos, a quienes parece no importarles contagiarse de un virus que puede causarles la muerte. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos capacitó a un grupo de niños sobre medidas de bioseguridad ante el COVID-19. La actividad se desarrolló en el suburbio. Una jornada de aprendizaje que integró a niños del suroeste de Guayaquil y sus padres, fortaleciendo conocimientos de normas sanitarias ante el COVID-19, se impartió desde el Cuerpo de Bomberos. Cómo tienen que colocarse la máscara, cómo lavarse las manos, el cuidado que ellos deben de darse personalmente, ¿sí? Es algo que le debemos indicar o inculcar a todos los niños en nuestras casas. La importancia y efectividad del correcto uso de la mascarilla e higiene personal para hacerle frente al coronavirus fue destacada por Susana Villón, madre de familia. Tenemos que usar
bien puestas, no ponernos en las barbillas ni tampoco bajar abajo de la nariz. Llegar a la casa, bañarnos, quitarnos la ropa y desinfectarnos completamente. Asimismo, se indicó a la comunidad la labor del cuerpo bomberil, que está al alcance ciudadano a través de una llamada al EQ 911 ante cualquier emergencia. Para que tomen la confianza con nosotros y en cualquier momento ellos puedan decir a los padres, llamen a los bomberos. Le estamos enseñando que no solamente somos bomberos, tenemos personas que damos auxilios de primeros auxilios, emergencia, que los podemos cuidar a ellos. Tras la inducción, los niños recibieron material didáctico y cascos con visor de cuidado personal. Parte de la aventura fue también conocer cómo opera el carro de los bomberos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 20 minutos y es momento de hacer una pausa aquí en la primera emisión de Telediario, pero ya regresamos con más información nacional. Continúe con nosotros. En un operativo que se realizó en Guayaquil, Durán y Daule se logró la captura de Abraham Muñoz y 4 personas más procesadas por el presunto delito de peculado al comercializar medicinas para el COVID-19. El entrenador de Daniel Salcedo, identificado por vender el medicamento Abtenra a través de redes sociales, el mismo que fue donado para combatir los efectos del coronavirus, y Muñoz lo comercializaba en más de $1,000, fue capturado la noche de este sábado en el sector de Mucholote, al norte de Guayaquil. Policía Nacional realizó su trabajo, que era la ubicación, localización y captura, en este caso, de estas personas. La defensa de Eric Ponce, uno de los detenidos, justificó la participación de su cliente en el manejo de la mercadería que contenía dicha medicina. Mi cliente ha recibido órdenes jerárquicas del superior, ¿no es cierto? Obviamente todo esto está respaldado con un cimbra, indican que vienen inclusive de parte del director zonal, o sea, estamos hablando de que son las altas esferas las que han dado la orden de que esta mercadería se entregue. Entre las personas detenidas se registra Álvaro Ponce, quien el 26 de diciembre de 2018 estuvo a cargo de la gobernación del Guayas y se desempeñó como gerente del Hospital del Guasmo, además de 2 funcionarios de la farmacia de la misma Casa de Salud. La policía cumplió con la disposición fiscal, se dio cumplimiento a esas 5 boletas de detención para fines investigativos y las personas están a la espera de la audiencia. La audiencia de formulación de cargos determinará la responsabilidad de los detenidos en el supuesto delito de delincuencia organizada. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Este fin de semana se realizó en Guayaquil la primera convención de un grupo de jóvenes que conforman el movimiento ciudadano denominado Sigue Otto. En este encuentro se solicitó al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner aceptar la candidatura presidencial para las elecciones de 2021. Este movimiento ha seguido de cerca la gestión del ex segundo mandatario y cuenta con representantes de varias provincias del país. El nuevo examen de ingreso a la educación superior será voluntario e independiente del examen de grado. La Secretaría de Educación Superior prepara la nueva evaluación que está planificada para la última semana de agosto. La modalidad podría ser en línea. Brian y Arling buscarán un cupo en la educación superior en este nuevo semestre, aunque por la situación que atraviesan no han podido ingresar a un curso de nivelación para compensar la falta de conocimiento en las áreas que requieren las carreras a las que postularán. Ponerme a estudiar de cualquier forma que yo consiga, investigando, pidiendo ayuda a profesores. Brian quiere seguir los pasos de su padre en la carrera militar y Arling anhela estudiar biología marina, aunque esto represente alejarse de su familia. No puedo seguir esa carrera, estoy pensando en meterme en un instituto y quiero seguir enfermería. Necesito 800 puntos para el curso de oficiales. La Secretaría de Educación Superior prepara el examen de acceso a la educación superior, que será voluntario e independiente del examen de grado. Reemplazará por primera vez al ser bachiller, que era obligatorio para la graduación y la postulación al sistema de tercer nivel. Un examen en línea. Entiendo que este tiene desafíos, temas de conectividad, temas de acceso. Estamos pensando en tomar este examen, digamos, a finales de agosto. El test, que ha sido elaborado con docentes universitarios, mantendrá la evaluación en las 4 áreas del conocimiento. Va orientado a medir no tanto los conocimientos memorísticos, sino más bien las habilidades que necesita un joven para acceder con éxito. Blindar la prueba. El segundo punto ha sido la calidad, que sean ítems que realmente pregunten
cuestiones que han visto en el colegio. El rector de la Universidad Central está de acuerdo con la evaluación, pues cree que permitirá descubrir si los bachilleres cuentan con las habilidades y destrezas para determinadas carreras. Adaptar mejor ciertos aspectos cognitivos importantes que son el fundamento para tomar con éxito las carreras. Desde este lunes 13 de julio, los bachilleres podrán descargar los contenidos del examen a través de admisión.cenecit.gov.es. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El Registro Civil Municipal de Guayaquil anunció que oficiará matrimonios a domicilio tras el anuncio del COE Nacional para ampliar a 25 el número de personas que pueden reunirse. Luego que el Comité de Operaciones Emergentes autorizara las reuniones con 25 personas en los cantones con semáforo amarillo, el Registro Civil Municipal de Guayaquil ya realiza matrimonios a domicilio. Tras la solicitud y el pago de la tasa, se establece el compromiso de cumplir con las disposiciones del COE. Mientras dura la ceremonia, nosotros le pedimos a los participantes del matrimonio que no estén presentes más de 11 personas. ¿Por qué 11? Porque tratamos también de evitar aglomeración de personas. En el semáforo amarillo, la Corporación Registro Civil de Guayaquil ha establecido un horario de atención en domicilio de lunes a sábados de 11 a 19 horas 30, en sala de 8 de la mañana a 15 horas 30, cumpliendo en cada una de las modalidades con las estrictas medidas de bioseguridad. Obligatoriamente el uso de mascarillas y obviamente las medidas de bioseguridad que tiene la Corporación Registro Civil de Guayaquil, que es la toma de temperatura y la desinfección a la entrada de las instalaciones. El COE Cantonal de Guayaquil resolvió en días pasados autorizar también a la Iglesia Católica la celebración de matrimonios y bautizos, con un aforo máximo de 25 personas, cumpliendo con las medidas que mitiguen los efectos de la pandemia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En otro tema, Ramón Salazares, el policía que auxilió y consoló a un menor de edad en medio de un siniestro de tránsito en Quito. La conmovedora foto circuló en redes sociales y se viralizó. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó la labor del uniformado de 35 años de edad. Cuando yo lo tomé en mis brazos, temblaba de frío y de miedo. Así encontró Ramón Salazar al pequeño Derek, que estaba solo a un costado de la vía, luego del volcamiento del vehículo de su madre en la avenida Simón Bolívar, y no dudó en detenerse para ayudar y salvarle la vida. Que estaba de cabeza atrapada con el cinturón, entonces volví a mi vehículo por mi cinto, me puse mis guantes, fui con la navaja y cuando estaba acercándome al vehículo veo a la izquierda un grupo de personas que estaba rodeando algo. Escuchó el llanto de Derek, una imagen que no se borrará de su memoria. Lo cogí, lo levanté y lo puse en mi regazo. Vi una cobija, lo envolví con ella. El niño estaba lastimado, tenía un corte en su pierna. Un ciudadano llegó por detrás, Derek todavía lloraba, me trae su celular, me dice en estas palabras: jefe, búsquele un video. En ese momento se me ocurrieron los videos, los bichos estos que ve mi hijo, los Paw Patrol. En ese momento ya Derek se olvidó completamente de todo. Dice que olvidó el peligro que corría mientras estaba sentado en medio de los autos que circulaban por la vía, que lo único que buscaba era consolar a Derek y prestarle abrigo entre sus brazos. Mi intención era cuidar a Derek porque en ese momento vi a mi hijo que estaba ahí y mientras lo tenía en brazos yo decía: ojalá alguien, si a mí me pasara esto, ojalá alguien pueda cuidar a mi hijo hasta que yo pueda recuperarme y estar con él. Dejó al pequeño seguro junto a su madre en la ambulancia y retornó a su casa. Poco después recibió el mensaje de agradecimiento del padre de Derek. La historia del cabo primero de policía Ramón Salazar, de 35 años, hizo viral en las redes sociales por su ejemplo de solidaridad. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al uniformado. Desde hace 15 años forma parte de esa institución. Se desempeña como profesor de educación física, pero ahora cumple su labor resguardando a los ciudadanos. Quiere volver a ver a Derek, quien está en su casa recuperándose de su herida. Dice que esa sería la mejor recompensa y una gran alegría. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Sin duda una noble iniciativa. 6 de la mañana con 32 minutos y el comandante de la corbeta miselera Manabí, Javier Cañarte, informó las circunstancias de rescate de 3 náufragos ecuatorianos en las Islas Galápagos. Se trata de Manuel de los Reyes Macías Zambrano, líder Enrique Arcentales Mero, y Ángel Alfonso Espinal, oriundos de San Vicente y Jaramijó. Los pescadores zarparon desde Jaramijó el pasado 25 de junio para realizar faenas y estuvieron incomunicados durante 17 días. Los pescadores
recibieron atención médica encontrándose en buenas condiciones de salud. En el Parque Samanes de Guayaquil se llevó a cabo una edición más de la Feria de la Mata a la Mesa con la participación de productores y agricultores del país. Lo que se busca con esta iniciativa es evitar los intermediarios en las ventas y promover el consumo de productos saludables. Con la deliciosa miel de abeja y sus derivados, Pedro Franco de la Asociación de Apicultores Autónomos del Ecuador exhibió sus productos en la Feria de la Mata a la Mesa que se llevó a cabo en Guayaquil. Viene directamente del productor, del apicultor que está en el campo y trae su producto acá a la ciudad. Miel de abeja 100% pura, polen, propóleo. El espacio adecuado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Parque Samanes es parte de la estrategia que permite el abastecimiento de productos agropecuarios en el puerto principal, acercando al agricultor con el consumidor sin intermediario alguno. De emprendimientos hasta productores de la sierra, tenemos productores del oro, tenemos verde, plátano, tenemos una asociación de personas que producen camarón en playas. Ofertamos lo que son tomates, cebolla blanca, cebolla colorada, lechuga, pepinillo, pimiento, y todo lo que son hortalizas, lo que es principalmente lo que se da en la sierra. De esta manera se brinda la oportunidad a la ciudadanía de adquirir productos orgánicos a buen precio. Más interesante que la fruta está fresca. Esto es muy conveniente para el pueblo, más que todo para nosotros los ciudadanos, para nuestro bolsillo, ahora que la economía obviamente está en estado de recesión. Entonces están los precios más asequibles que en los propios mercados. Las ferias forman parte de la política que la cartera de Estado desarrolla, favoreciendo la economía de la agricultura familiar campesina. Ya desde la pandemia, esta es nuestra cuarta feria, esperamos poder hacerla por lo menos una vez al mes, si no son más veces al mes, pero tenemos que establecer un precedente de las ferias para que los mismos productores sean los que se empoderen. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y conozcamos la historia de un taxista que devolvió un teléfono celular de un cliente que dejó en su vehículo. Estas acciones demuestran que aún existe gente honrada en nuestro país. La periodista guayaquileña Blanca Moncada lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. En la red social detalló lo ocurrido, que fue confirmado por Gregorio Delgado. Fue por la última carrera también que hice y se había quedado en la parte de atrás. No me di cuenta hasta llegar a mi lugar de destino, mi hogar. Estando ya guardado en el garaje, mi hija me recibe y se da cuenta que está sonando un teléfono en la parte de atrás del carro. En este tiempo, al menos, quizás muchas personas en mi lugar hubieran cogido el celular y lo hubieran vendido para hacer otras cosas. Mis palabras de agradecimiento no alcanzaban. Yo le dije que humildemente le iba a pagar la carrera de regreso a mi casa, de regreso a su casa, las 2 carreras, más el extra que le di. La acción del taxista fue reconocida y valorada en un momento en que el negocio no anda tan bien. En realidad, Gregorio había tenido un mal día de trabajo. En donde yo no sé, o sea, con cuánto dinero tenías. Él me dijo, usted me enseña el dinero y me dice, usted no se imagina, y se pone a llorar. El trabajo como taxista está bastante dificultoso, no hay muchas carreras, pero gracias a Dios siempre tiene algo nuevo y lo sorprende cada día a nosotros. Si usted quiere apoyar a Gregorio y contar con movilización de un conductor honrado, comuníquese al 098-255-8490. Esta experiencia nos deja a todos una gran lección. Un momento en el que se devolvía la esperanza de que las buenas personas existen y de que de alguna manera, aunque tengan la tentación de hacerse de lo ajeno, pues simplemente no lo hacen por los valores. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en varios sectores de Guayaquil, cerca de 150 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se capacitan con herramientas administrativas y financieras que permiten sostener los emprendimientos generados a través de crédito que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Rosaura Chilán, beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, como comerciante se las ingenia para vender varios productos, pero es consciente que es necesario capacitarse. Lo importante es no quedarse con las manos cruzadas, lo importante es salir adelante y darle una mejor oportunidad a nuestros hijos. Nos está sirviendo mucho la capacitación, donde nos están enseñando cómo distribuir el dinero y en qué manera tenemos que ahorrarlo.
y muy agradecida. Lo propio expresa Alexandra Romero, quien se motivó a participar de los talleres para mejorar la economía del hogar. Una, porque no tengo otro ingreso más que el de mi esposo. Entonces, y mis hijos necesitan muchas cosas y yo quiero ayudarles así. En lo que va del año, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado en la zona 8 más de $3 millones distribuidos en 2.882 créditos. Asimismo, se promueve el taller de emprendimiento y perfil de negocios, siendo la inducción uno de los requisitos para acceder a estos recursos. Aquellos que quieren tener esa oportunidad de crecer económicamente. Los talleres se realizan en varios sectores, en espacios abiertos, con un aforo de 25 personas, respetando el debido distanciamiento social y aplicando todas las normas de bioseguridad. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 39 minutos y en el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que México supera los 35.000 muertos y es el cuarto país del mundo con más decesos por COVID-19 por detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Hasta el momento se registran 300.000 casos confirmados. México se ubicó como el cuarto país a nivel mundial en cuanto al número de decesos por COVID-19, después de que las autoridades sanitarias reportaran 276 muertos y 4.482 contagios en las últimas 24 horas. Con esas cifras, el país llegó a 35.006 defunciones y 299.750 desde el inicio de la pandemia, casi una quinta parte de ellos en Ciudad de México. La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha implementado medidas de control para contener los contagios. El objetivo es que todos los miembros de la familia, del hogar, permanezcan en casa por lo menos 15 días si alguno de ellos ha sido diagnosticado con COVID, para evitar mayores contagios. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia aún no ha sido controlada, aunque aseguró que la estrategia está dando resultados, pues los contagios solamente van al alza en 9 de las 32 entidades del país. No solo tenemos que seguir con las actividades preventivas, sobre todo, para aminorar los efectos de la pandemia. Tenemos también ya que ir transitando hacia la nueva realidad, ejerciendo nuestra libertad, porque eso es muy importante, que no haya autoritarismo. ¿Y quién será? ¿Quién sabe? En redes sociales circulan desgarradoras imágenes que muestran cómo los enfermos están muriendo por falta de atención médica en Tabasco, considerado el nuevo epicentro de la pandemia en México tras la falta de camas, personal y recursos en hospitales. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Jefes de Estado y otros líderes políticos se suman a la lista de afectados por el COVID-19. El número de contagios del nuevo coronavirus en América Latina continúa en aumento. La tarde del jueves, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, confirmó su contagio con el nuevo coronavirus. Junto con todo mi equipo, hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. En el mensaje, la presidenta añadió que trabajará de forma virtual mientras cumple un aislamiento de 14 días, al igual que otros 3 ministros contagiados. A la par, el número 2 del poder chavista en Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en su cuenta de Twitter: Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro, quien también resultó contagiado, aseguró en su enlace semanal que se encuentra bien y volvió a hacer campaña a favor del uso de la hidroxicloroquina para tratar la enfermedad. A la lista de afectados se suma el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien debió ser hospitalizado el pasado 17 de junio debido a complicaciones en su salud a causa del virus. Hasta este 10 de junio existen 12.289.000 contagios y más de 555.000 muertos por el nuevo coronavirus a escala global. Coralía Pérez, Ecuador TV.
Y las lluvias en Japón no cesan. Cientos de personas fueron evacuadas por personal del servicio de socorro en la isla Kyushu, que se registra más de 66 muertos y 2.000 personas refugiadas. Además, los equipos de rescate buscan a varios desaparecidos. Las autoridades se enfocan en los trabajos para reparar las infraestructuras dañadas por el desbordamiento de 92 ríos y por los deslizamientos de tierras. Algunas carreteras se cuartearon, líneas eléctricas se encuentran en mal estado y decenas de edificios afectados. El gobierno japonés confirmó la destrucción de 11.000 viviendas y varios hospitales. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a sus ciudadanos sobre el supuesto riesgo de detención arbitraria al que podrían estar sometidos en China. Los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos sin acceso a servicios consulares estadounidenses o información sobre su presunto delito. Además, el personal de seguridad del país asiático puede detenerlos o deportarlos por enviar mensajes electrónicos privados que critican al gobierno chino. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China se deterioraron por desacuerdos en temas como el tratamiento de la pandemia del coronavirus. 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa aquí en Telediario, pero ya se viene Fanático con las noticias deportivas. Continúe con nosotros en este inicio de semana. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este lunes 13 de julio de 2020. Bienvenidos todos. La suspensión de 3 empresas ecuatorianas exportadoras de camarón blanco hacia China ocasionó el descenso de hasta $1 por libra en el precio del crustáceo. Según el analista José Orellana, es la segunda vez en menos de un año que el gigante asiático emite una alerta de este producto. En septiembre de 2019 se dio la primera alerta por la detección de mancha blanca en un contenedor de camarón y ahora el gigante asiático emite una segunda a 3 empresas camaroneras ecuatorianas en medio de una fuerte política de control implantada por la pandemia. La suspensión temporal se da por el hallazgo de material genético de coronavirus en las paredes de un contenedor. El analista en comercio exterior José Orellana cuestiona la decisión de China, pues afecta de forma negativa a la golpeada economía del país. Es algo muy rebuscado, ¿no? Además que el coronavirus no te va a sobrevivir el frío de la cadena de frío del camarón y va a necesitar una acción muy fuerte del gobierno. La noticia tuvo un efecto inmediato en el mercado nacional. Algunos camaroneros ya conversaban de que los precios habían alcanzado a $1, que a esos términos ya se produce a pérdida, ¿no? Califica como grave el veto, pues representa el 27% de las exportaciones y repercutirá en inversiones. Solo en julio este sector dejaría de percibir más de $70 millones. Lo va a ser una cantidad significativa, especialmente dependiendo de cuánto tiempo dure. Son 40 días que tarda un contenedor en llegar, entonces ya los contenedores están en tránsito. Estamos dialogando con las autoridades de la Dirección General de Aduanas para verificar cuál va a ser el tratamiento para aquellas mercancías que no estaban en puerto. El camarón es el segundo producto de exportación no petrolero del Ecuador, sobrepasó al banano. Según cifras del Banco Central, entre enero y abril de 2020, Ecuador ha exportado $1.200 millones en camarón, el 84% a Asia, el 9% a Europa, el 6% a Estados Unidos y el 1% a América. Lo vemos como una manera de podernos presentar en otros mercados cumpliendo mejores requisitos. Ecuador prepara su defensa y recopila la información para enviar a China. Son protocolos de bioseguridad que vamos a alinearlos con las autoridades competentes. Solucionemos muy pronto, seguir conquistando un mercado donde creemos tenemos muchísimas oportunidades. Una de las conclusiones del analista Orellana es que la restricción podría ser una estrategia para evacuar la sobreproducción que hay en el mercado asiático. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y tras lo sucedido con un contenedor de camarón ecuatoriano en China, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta en Twitter. El jefe de Estado publicó el siguiente mensaje: apoyamos a nuestros exportadores de camarón con protocolos de inocuidad y bioseguridad reconocidos por el gobierno chino. Envié una carta al presidente Xi Jinping
para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado, indicó el mandatario ecuatoriano a través de este mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Y el gobierno ecuatoriano ratificó que los productos de exportación y en particular los del segmento de alimentos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, tanto de la regulación nacional como de estándares internacionales, luego de la notificación de las autoridades de la aduana china tras el hallazgo de restos de coronavirus en un contenedor de camarón proveniente de Ecuador. Las autoridades señalaron que no existe evidencia de contagio a través de los alimentos o de sus envases, incluyendo los de origen acuático, y que por lo tanto no tienen un rol epidemiológico en su propagación, de acuerdo con lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. La Cancillería aclaró en un comunicado que la notificación de la aduana de China no constituye una sanción al país ni al camarón ecuatoriano. Y les contamos que Rusia anunció que los países de América Latina más afectados con el COVID-19 serán los primeros en recibir el Avifavir, medicamento para combatir la infección respiratoria. El director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, indicó que varios países de América Latina en los que se registra el incremento de coronavirus recibirán el medicamento denominado Avifavir. En América Latina y el Caribe, el virus cobró hasta el momento la vida de más de 130,000 personas y se registran más de 3 millones de contagios. La propagación del coronavirus continúa en aumento. Brasil supera las 70,000 muertes. El fármaco Avifavir fue utilizado con éxito en Rusia para tratar a más de 30,000 pacientes en 51 regiones. El Avifavir obtuvo un certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia y se convirtió en el primer medicamento contra el SARS-CoV-2 en el mundo que contiene el ingrediente activo Favipiravir. El pasado 3 de junio, el fármaco fue incluido en la lista oficial de pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en ese país. La Embajada de Rusia en Guatemala y el Fondo Ruso de Inversiones Directas presentaron el viernes el fármaco anticoronavirus Avifavir para los estados de América Latina y el Caribe. El Ministerio de Industria y Comercio ruso ha recibido varias solicitudes para adquirir este medicamento de países de Europa, América Latina y el sudeste asiático. 7 de la mañana con 9 minutos y Daniel Legarda, viceministro de Producción y Comercio Exterior, nos acompaña a esta hora aquí en Telediario. Bienvenido, viceministro, gracias por estar en este espacio. Fabricio, un buen día, muchas gracias por esta invitación, un cordial saludo a toda la audiencia a nivel nacional. Muchas gracias, viceministro. Bueno, retomamos el tema que estábamos tratando hace pocos minutos, esta decisión de la aduana china de evitar el ingreso de un cargamento de camarón ecuatoriano donde se habría encontrado rastros de coronavirus. ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano frente a esta decisión que ha adoptado la aduana del país, del gran país asiático? Bueno, recibimos con muchísima preocupación, como no podía ser de otra forma, la noticia, y se ha llevado al máximo nivel, como ha sido ya expuesto también. El presidente de la República ha enviado una misiva directamente con su contraparte, con Xi Jinping, para manifestar un poco esta preocupación y efectivamente poder encontrar también la solución de manera conjunta. Cabe primero mencionar, Fabricio, que no existe evidencia científica de que el COVID se transmita por alimentos. Esto está demostrado por la FAO, por el CDC, el Centro de Estados Unidos, por muchas organizaciones internacionales que están dentro del tema sanitario.
ratifica que no hay evidencia de que esto sea así. Por lo tanto, lo primero es manifestar esto y la seguridad de que hay cómo consumir alimentos con el debido cuidado del caso, la limpieza que siempre hay que tener, pero en el caso de nuestros productos de exportación se siguen estrictísimos protocolos, no solamente los que están relacionados con las normas internacionales, sino que también hemos implementado desde el COE algunos protocolos para la bioseguridad y adicionalmente en la cadena acuícola se implementó un acuerdo ministerial que es aún más, tiene algunos requerimientos aún más altos para la cadena acuícola para cuidar justamente de la bioseguridad. Y es por eso que no se han reportado incidentes, no se han reportado casos. El reporte de la aduana de China lo que menciona es que se han encontrado rastros de trazas del virus en las paredes de un contenedor y en el exterior de las cajas. De acuerdo al ministro de Salud, a quien lo tuvimos en una rueda de prensa con nosotros en el ministerio la semana anterior, estas trazas, digamos, no son organismos vivientes como tal, ¿no? Y esto se demuestra también en el hecho, o se respalda en el hecho de que el camarón viajó durante 20 días o 50 días, entre 20 y 50 días de tránsito a menos 20 grados centígrados. Entonces, no hay forma de que allí pueda sobrevivir como tal o pueda vivir como tal un virus. Pero dicho esto, no se encuentra el virus en el camarón. La aduana china mismo en sus datos, en su información, menciona que se han tomado alrededor de 280,000 muestras entre el contenedor, entre los empaques externos, internos y el mismo camarón. Y de esos resultados se encuentra un resultado positivo en las paredes internas del contenedor y 5 resultados positivos en los empaques externos, en la caja de los envíos de un contenedor. Y ojo, no es del virus, es de las trazas del virus, que como menciono, esto no tiene una significación de que pueda ser transmisible. Es más, la misma autoridad china advierte que estos hallazgos no significa que sean de alto riesgo de contagio. Por lo cual nosotros creemos que aquí debe revisarse toda la información. Desde hace algún tiempo atrás hemos manifestado a toda la autoridad china toda nuestra voluntad para poder resolver cualquier duda respecto a la información que tenga el país, que tenga la aduana, para que se pueda comprobar el cumplimiento de los altísimos estándares a los que me he referido. De hecho, tenemos pendiente poder concretar algunas visitas virtuales que se han ofrecido y puesto a disposición de las autoridades chinas para realizarlo lo antes posible, con traductores, pudiendo revisar cada detalle de las instalaciones, conversando con las autoridades, evidentemente, pero para sustentar y demostrar que nosotros cumplimos con todos esos estándares sin ningún problema, Fabricio. Viceministro, ¿se descarta entonces que este hallazgo de trazas del virus se haya encontrado al interior de los paquetes donde se enviaba el camarón? Solamente se determinó estas trazas de manera externa, no el producto contaminado como tal. Absolutamente, y nuevamente son trazas, no quiere decir que es el virus. Y, por ejemplo, poniéndolo en las paredes del contenedor afuera y 5 que se encontraron en algunas cajas, estamos hablando de 6 resultados positivos de alrededor de 280,000 muestras tomadas. Esto representa un porcentaje ínfimo. No me alcanzan los ceros para el porcentaje positivo, lo que demuestra que Ecuador viene haciendo las cosas bien en términos de inocuidad y de control de la bioseguridad en sus embarques para las exportaciones. El mundo, por lo tanto, puede estar seguro de que Ecuador va a seguir proveyendo de alimentos y alimentos de calidad y con todo el cuidado que se requieren. Nuevamente, esto no hay evidencia científica de que en el alimento se transmita como tal el virus, ¿no? Por lo tanto, se respaldará toda la información que requieran las autoridades. Esto se ha llevado la preocupación al máximo nivel. Como no podía ser de otra forma, el gobierno está apoyando al sector exportador, apoyando a los problemas que se puedan presentar. Hemos estado coordinando acciones entre el Ministerio, la Cancillería, nuestra embajada allá, las autoridades de salud, evidentemente, y el sector privado, lógicamente, para poder tener toda la información requerida por las aduanas al día y que pueda haber tranquilidad del consumidor y de la autoridad china y de la autoridad nacional igualmente para saber que el producto cumple con todos estos estándares. China es nuestro principal mercado para la exportación del crustáceo. Estamos hablando de que alrededor del 60%
de los envíos van a ese país y por lo tanto es un monto significativamente relevante para el ingreso de divisas anuales. Claro, completamente. Viceministro, quisiéramos tener una claridad. Esta no es una sanción para el camarón ecuatoriano de forma general. Se ha decidido suspender las exportaciones de 3 empresas puntualmente ecuatorianas hacia el mercado chino. Esto significa que el resto de empresas que están exportando el camarón hacia China y hacia otros países está continuando de manera normal. Esto menciona igualmente el comunicado formal que se recibió de la aduana china, de la Dirección de Administración de Aduanas China, por parte de nuestra embajada en Beijing, advirtiendo que son 3 establecimientos, no son empresas, son establecimientos. Fabricio, hay una diferencia en esto, que han recibido esta suspensión de su código para poder importar. Esas representan un poco menos del 30% del total de exportaciones de camarón a la China, pero el resto puede seguir exportando. Ahora, nos preocupa también, y esa también ha sido transmitido este malestar y esta preocupación a las autoridades, que haya un mensaje en el interior de China de que no es seguro consumir el camarón. Ha pasado ya con el caso del salmón en Chile en alguna medida, y estamos viendo también que está sucediendo un poco con el camarón, un mensaje al interior de que no es seguro consumir el camarón que viene de Ecuador, lo cual es completamente falso, y eso evidentemente genera un malestar, genera una preocupación en la industria, porque hemos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con inversión, con años de preparación, de tecnificación, de investigación, lograr posicionar con mucho prestigio nuestro camarón, con mucho prestigio nuestros productos en el exterior, al igual que el banano, al igual que muchos otros. Y claro, que se pretenda de alguna forma desprestigiar de esta forma, sin duda ocasiona una molestia para el país, para la industria, para todo ese esfuerzo que se ha hecho. Esperemos que esto se pueda solventar. La carta al más alto nivel del presidente con su homólogo creo que es una buena señal de que eso se está buscando esa solución lo antes posible, y evitar que esta propagación de noticias que no tienen asidero científico ni técnico puedan terminar de dañar una industria tan importante para nuestro país. ¿Cuánto ha significado de merma en ingresos económicos por esta decisión adoptada por la aduana china frente al producto que se ha determinado con eventuales hallazgos de trazas de COVID-19? Bueno, desde que empezamos a recibir notificaciones de que había problemas para el ingreso, la autorización de la importación en la aduana china hace alrededor poco más de casi 2 semanas, estamos hablando de que habían alrededor de 80 contenedores, de 800 contenedores en puerto ya llegado en la aduana china, y otros 1.200 en tránsito. Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de unos 2.000 contenedores que tenían este problema. Eso representa más o menos alrededor de 200, por poner una cifra redonda, $200 millones que no se sabían si se puede o no exportar. La noticia, como hemos mencionado, Fabricio, solo hay la sanción para estos 3 establecimientos que buscamos que se levante lo antes posible, comprobando toda esa información que estamos seguros se va a respaldar. Pero el resto de empresas sí puede exportar. Nosotros estamos obteniendo, nuevamente hemos insistido a la Dirección de Aduanas China de que nos ratifique que el resto de empresas no tienen ninguna sanción, y no deberían tenerlo porque la notificación oficial fue la suspensión de 3 establecimientos, pero no de los otros establecimientos que están registrados. Por lo tanto, pueden exportar, pero nuevamente estamos insistiendo con las autoridades de aduana para ratificar que esto efectivamente es así. Caso contrario, pues otra vez pondremos allí nuestra preocupación y malestar, porque evidentemente eso no debería darse, sería una restricción bastante arbitraria del resto de establecimientos que podría darse, y esperamos que eso efectivamente no esté siendo así, ¿no? Cabe resaltar también aquí, Fabricio, que estos 3 establecimientos a los que ha sancionado la aduana china o a los que ha suspendido su importación, se suman alrededor de otros 26 establecimientos a nivel mundial de productos como carne de pollo, carne de cerdo, salmón y demás, en plantas que están ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Canadá, entre otros países también. Es decir, hay un tema un poco más amplio aquí de este temor por la
posible contaminación de coronavirus que se ha dado con otros establecimientos, pero que nuevamente se ratifica a través de todas las instituciones que menciona, FAO, el CDC, el Instituto de Pesquerías de Estados Unidos, muchísimos que mencionan que no hay evidencia científica de que el virus se transmite a través de los alimentos. Viceministro, para tener una mayor y mejor comprensión de este tema, usted ha mencionado y aclarado que no son 3 empresas las que están en este momento impedidas de enviar el producto, el camarón ecuatoriano, al mercado chino, sino 3 establecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre establecimientos y empresas? Una empresa puede tener varios establecimientos, Fabricio, porque puede tener varias plantas, me refiero de empaque del camarón, es lo que sucede. Entonces, aquí han sido 3 establecimientos los sancionados, pero los demás establecimientos pueden seguir exportando. De acuerdo, viceministro. Entendemos que el 84% del camarón ecuatoriano llega al mercado asiático. De este 84%, al menos el 60% va a China, pero también va un 9% a Europa, un 6% a Estados Unidos y algo más, un poco más del 1% a los países de la región de América. ¿Qué es lo que pasa con el envío del camarón a estos otros mercados que no sean el asiático? Bueno, se continúa dando, ha habido una afectación también de la demanda en alguna medida por los propios efectos de que ocasiona el coronavirus, pero respecto al consumo, por ejemplo, restaurantes en donde nuestro producto tenía un gran asidero, están cerrados o están funcionando a un nivel menor, a su capacidad menor. Eso evidentemente presenta una reducción de la demanda. Pero en lo que son autoservicios, supermercados y demás, la demanda se ha mantenido, incluso en alguna medida en ciertos canales ha aumentado. La gente va a supermercados para abastecerse de comida, eso ha seguido abierto en todo el mundo, mientras está en sus casas en la cuarentena. Entonces, eso se podría decir que se mantiene relativamente estable y hemos procurado que efectivamente sea así, manteniendo la cadena de logística para la exportación, intentando solventar los problemas que presentamos, sobre todo al inicio de la pandemia. Se presentaron algunos problemas en la cadena logística, pero en el trabajo conjunto, sector público y privado, hemos logrado superarlas. Hoy día tenemos una cadena logística que está funcionando prácticamente con normalidad. Sí se siente la baja de la demanda y se sentirá un poco más en los próximos meses. Las cifras oficiales que tenemos son al mes de mayo, en donde vemos un comportamiento todavía positivo, muy positivo de la balanza comercial y de las exportaciones no petroleras. Hay un crecimiento de 10% de las exportaciones no petroleras, mientras que del lado de las importaciones no petroleras hay una caída de casi 22%. Tenemos una balanza comercial favorable, somos de los pocos países en la región que ha logrado tener ese desempeño y se ha dado gracias al esfuerzo sobre todo de los exportadores, de los productores que han seguido colocando producto, han seguido provocando alimentos sobre todo en los mercados internacionales, y el gobierno que ha procurado primero mantener la operación. Estas empresas han estado operando desde antes de la pandemia y no han parado en un solo día. Procuramos desde el inicio que todas las condiciones de bioseguridad se respeten. Hicimos algunas visitas de inspección para las plantas para ver que esto efectivamente se verifica. Eso dio garantía también al mundo exterior. Las oficinas comerciales, las embajadas enviaron una misiva, incluso con un video promocional respecto a los procesos que se están cumpliendo en Ecuador, y eso ha permitido que sigamos, insisto, colocando nuestra oferta exportable sin mayores problemas. Esperamos que esto pueda igualmente normalizarse en el caso de China, pues creo que está más que garantizado que nuevamente las empresas cumplen con todos los criterios de bioseguridad y el gobierno los respalda también con la emisión de estos protocolos y de otras normas, inclusive que, como he mencionado en el caso de acuacultura, se requiere también de cumplimiento adicional al protocolo. Viceministro, sin duda entendemos la preocupación que existe en otros mercados, en el mercado chino, por la presencia del coronavirus, país en donde, por cierto, se presentó lamentablemente este virus que ha afectado a todo el planeta, incluidos nosotros como país. Entendemos esas medidas estrictas que cumplen los países a nivel internacional sobre el mercado internacional, pero ¿qué pasa con Ecuador? Ecuador también está manteniendo esta rigurosidad para el ingreso de productos de otros países hacia nuestro mercado, para evitar este tipo de inconvenientes y de amenazas también frente al coronavirus.
En los protocolos logísticos que se llevan adelante en los puertos hay toda la desinfección para el caso de los contenedores. Por lo tanto, en respuesta concreta, esto es sí. En la importación de alimentos que realizamos es relativamente poco en relación al total que importamos. Son productos elaborados también en su mayoría, algunos insumos para industrias y demás. Entonces, el riesgo allí también es bajo, pero revisamos constantemente que esto efectivamente se cumpla y demás. Evidentemente también las capacidades de testeo respecto a esta comprobación, por ejemplo, son muy limitadas para nuestros países, digo en general, América Latina, no solo Ecuador, en relación a lo que pueda hacer un país como China o los mismos Estados Unidos, etcétera, en este testeo. Pero yo creo que aquí también hay un pánico infundado respecto a este potencial contagio como tal, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos y que van congelados, Fabricio. Recordemos que los alimentos van con una capa de hielo, en este caso, al ser un alimento que es perecible, va con una temperatura mucho más baja que el resto de productos, 20 grados centígrados debajo de cero, que garantiza esa inocuidad y que cualquier cosa que pudo haber estado en el contenedor, pues llega completamente inhabilitado de acuerdo a los criterios que utiliza el Ministerio de Salud, ¿no? Esas trazas no tienen vida como tal. Eso se ratifica también en lo que menciona el informe de la Dirección de Aduanas de China. De acuerdo, muchas gracias, viceministro, por la información compartida. A ustedes, un gusto. A seguir consumiendo nuestros productos. Así es. Y continuaremos trabajando en el gobierno para garantizar que esta situación se solventa y que nuestras exportaciones continúan teniendo su prestigio en los mercados internacionales. De acuerdo, muchas gracias. Daniel Legarda, viceministro de Producción y Comercio Exterior del Gobierno Nacional, por ofrecernos información relacionada a la decisión de aduanas de la China de prohibir el ingreso de producto de camarón ecuatoriano a su mercado por parte de 3 establecimientos ecuatorianos que envían este producto hacia el mercado asiático. 7 de la mañana con 28 minutos. Y antes de hacer una pausa, queremos leer brevemente un mensaje difundido hace pocos minutos por la Fiscalía General del Estado, en el que se informa lo siguiente. Atención, Guayas. Por pedido de la Fiscalía, juez Marco Guerra dictó prisión preventiva a Abraham y Moisés M. y Álvaro P., Víctor Che y Eric P., Hospital del Guasmo, por presunta delincuencia organizada por comercializar medicina para COVID-19 donadas al IES. Esta es la decisión que ha tomado el juez Marco Guerra en la provincia del Guayas, en el proceso que se sigue sobre las investigaciones en torno al caso de Abraham Muñoz y la venta de medicamentos que fueron donados por parte de una farmacéutica al hospital del IES en la ciudad de Guayaquil. Leemos de nuevo el comunicado y el mensaje difundido hace pocos minutos por la Fiscalía General del Estado. Por pedido de la Fiscalía, el juez Marco Guerra dictó prisión preventiva a Abraham y Moisés Muñoz y Álvaro P., Víctor Che y Eric P. del Hospital del Guasmo por presunta delincuencia organizada por comercializar medicinas para COVID-19 donadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. 7 de la mañana, 29 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 34 minutos. Carlos Julio Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, se encuentra con nosotros esta mañana para conversar aquí en Telediario. Buenos días, gerente. Gracias por acompañarnos. Fabricio, muy buenos días. Es un placer siempre volver y dirigirnos a su prestigiosa audiencia, a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación.
Muchas gracias, gerente, muy gentil. Bueno, conversemos brevemente sobre el apoyo que ha tenido el Banco del Ecuador, el Banco del Estado, frente a estas circunstancias que estamos atravesando como país con la presencia del coronavirus. Se anunciaba la entrega de créditos, de ayudas económicas para poder ir reactivando de a poco la productividad y también la dinámica económica de los distintos gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo ha marchado esta tarea? Así, Fabricio, en medio de la pandemia, el Banco de Desarrollo se ha encontrado sumamente activo. Primero, en esta fase de preservar vidas, donde alrededor de 80 millones de dólares es lo que se ha otorgado para el ataque a la pandemia a todos nuestros clientes, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no descuidando esta siguiente fase, que es la preservación y la generación de empleos, que es a través de la obra pública, entendiendo que la industria de la construcción mueve cerca del 30% de la economía nacional. En ese mismo contexto hemos generado nuevos productos como el Mejora tu Barrio, que se han ido ya solicitando y se han ido suscribiendo contratos de crédito por parte de nuestros clientes. De vital importancia entender que mientras podamos generar la mayor cantidad de obra pública y esta sea diversificada por los gobiernos autónomos descentralizados a gran parte de profesionales, podemos generar muchísima obra pública en poco tiempo. Claro ejemplo de ello es este programa al que yo hice referencia, el Mejora tu Barrio, que nos han solicitado ya algunos gobiernos autónomos centralizados y, como le decía, podemos estar ya suscribiendo los primeros créditos. Entender que por cada $1.000.000 que genere este programa se pueden tener alrededor de 900 plazas de empleo entre directas e indirectas. Es fundamental saber que la industria de la construcción, en este sentido, mueve el 30% de la economía nacional y que con ello se reactiva desde la industria minera pétrea, el transporte pesado, ¿no es cierto?, las volquetas. Con esto viene de la mano la reactivación de mecánicas, vulcanizadoras, asimismo operadores de maquinaria pesada. Tenemos el entendimiento también de que con ello la industria cementera se reactiva, las hormigoneras, quienes hacen industria de tubería, tanto de plásticos, de hormigón, la minera también de cobre para los cables de telecomunicaciones, cables eléctricos. En fin, es importante entender ello y saber que el Banco de Desarrollo del Ecuador, en lo que va del 2020, ha otorgado cerca de $200 millones en nuevos créditos para obras de desarrollo, y que tenemos todavía cerca de $300 millones en lo que va de este año para comprometerlo, para que así nuestros clientes puedan generar mucha obra pública. Asimismo, gerente, le escucho, Fabricio. ¿De cuántos gobiernos autónomos descentralizados estamos hablando que durante esta época de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, han accedido a créditos por parte del Banco del Estado, Banco de Desarrollo del Ecuador? Alrededor de 240 gobiernos autónomos descentralizados en medio de esta crisis sanitaria han solicitado diferentes facilidades financieras. Y ya para la fase de reactivación, le puedo decir que solamente en el último mes, recorriendo varias provincias, hemos podido estar, por ejemplo, en Esmeraldas, donde se suscribieron convenios de crédito por cerca de $8 millones ya para obra pública en su gran mayoría. Santo Domingo, hace un par de semanas, suscribiendo más de $20 millones solamente con el GAD municipal para su obra emblemática de agua potable. Asimismo estuvimos por Cañar, suscribiendo con el gobierno provincial de Cañar más de $2 millones para obras en la provincia. Nuevo Camal, por ejemplo, con la alcaldía municipal de Azogues, por asimismo cerca de $2 millones. Estuvimos por la ciudad de Cuenca también suscribiendo una línea de crédito por alrededor de $50 millones para un Mejora tu Barrio. Hemos estado realmente sumamente activos recorriendo el país. Esta semana muy probablemente por la provincia del Oro, y también por el Guayas y la zona baja del Cañar, la zona costanera del Cañar, en el único trabajo de poder realmente
incentivar a través de nuestros gobiernos autónomos descentralizados la obra pública que es tan necesaria para el país. O sea, podríamos pensar que esta buena parte de los créditos que ustedes han logrado entregar durante estos días de confinamiento han sido utilizados por los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo para la ejecución de obras encaminadas al ámbito del saneamiento y los servicios básicos. Mayoritariamente son obras que van destinadas para este sector, para agua potable, para alcantarillado, para recolección de desechos sólidos, pero le puedo decir que también en post-pandemia ha sido necesario conversar con los señores alcaldes, con los prefectos, para poder mirar también otro tipo de obras que puedan generar mucha mano de obra en poco tiempo. Prueba de ello es Mejora tu Barrio, que está siendo realmente muy bien recibido por nuestros clientes. Hay 300 millones de dólares todavía en líneas de crédito que se pueden entregar a los GATS. Usted lo ha dicho, que es necesario que tengan en cuenta estos gobiernos autónomos descentralizados para poder acceder a este tipo de apoyo crediticio. Lo que necesitan es nada más tener la voluntad, porque, por ejemplo, como programas recién diseñados del Mejora tu Barrio no necesitan ni cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento se lo genera a través de poder tener establecido una ordenanza de contribución especial de mejoras, que es la que dará o determinará el flujo futuro de este tipo de proyectos. Entonces, es simplemente la voluntad, las ganas, y con ello el Banco de Desarrollo en ese entendimiento que solamente juntos podemos sacar el país adelante y reactivar esta economía, la verdad, muy golpeada, que es la de la industria de la construcción. Otro de los apoyos que ha ofrecido el Banco de Desarrollo del Ecuador durante estos días de emergencia sanitaria ha sido la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, los municipios, en fin, tengan la posibilidad de poder renegociar sus deudas, refinanciar sus deudas que ya habían adquirido antes de la presencia de la pandemia. ¿Cómo ha marchado esta ayuda también que ha ofrecido el Banco de Desarrollo del Ecuador? ¿Con cuántos gobiernos autónomos descentralizados han logrado reestructurar deudas? Fue fundamental lo que usted señala, Fabricio, porque el poder liberar los recursos que estaban destinados a pagar la deuda con el Banco de Desarrollo del Ecuador, a que pueda ser con este recurso una atención prioritaria a la fase de preservar vidas a través del ataque a la pandemia en ámbito de salud y alimentación, fundamental. Más de 1.300 operaciones de crédito fueron realmente atendidas para poder generar una moratoria. Cerca de 70 millones de dólares, 67 con precisión, fueron destinados a la pandemia solamente en temas de moratoria, y esto pudo llegar realmente en insumos médicos de primera necesidad, y asimismo también en lo que pudo darse en su momento dado la campaña de dar la mano sin dar la mano, que eran kits alimenticios a la gente que más requería y que les pedíamos que se queden en casa. Muchas gracias, gerente, por la información compartida en este espacio. Gracias a usted, Fabricio, siempre presto de volver. Un abrazo fraterno a toda la ciudadanía. Muchas gracias, muy gentil. Igualmente, agradecemos a Carlos Julio Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, BD, por ofrecernos información sobre la ayuda que esta banca pública está ofreciendo, sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados en medio de esta situación de la emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 43 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 46 minutos. Gracias a todos por seguir en nuestra sintonía. Nos contactamos en este momento con nuestra compañera María Elena Vaca, quien se encuentra en la gasolinera de Petroecuador, ubicado en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, al norte de la ciudad de Quito. Ella nos contará detalles sobre el nuevo sistema de bandas para la fijación de precios en los combustibles que rige desde este último fin de semana. María Elena, buenos días. Por favor, su informe.
Muy buenos días, Fabricio y amigos televidentes. Me encuentro en la gasolinera de Petro Comercial, ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas, en el norte de Quito. Contarles a todos ustedes que a partir del día sábado empezó un nuevo costo referencial de los combustibles. De esta manera, la gasolina Super tiene un precio referencial de galón de $2.24, la extra de $1.75, el diésel de $1 casi 4 centavos. Contarles a todos ustedes que la gasolina diésel es la única que sufre un incremento de estos 4 centavos. Es importante contarles a todos ustedes que el costo de las abastecedoras será a partir del 10 de cada mes, es decir, a partir del 11 del próximo mes, empezará a regir un nuevo costo de los combustibles. Vamos a conversar con la ciudadanía para que nos cuente cómo le ha parecido estos incrementos. Muy buenos días, caballero. Estamos en vivo para Ecuador TV. Cuénteme sobre este proceso. A partir de hoy empieza ya, del fin de semana, empezó un nuevo costo referencial de los combustibles. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Edgar Barrio Nuevo y creo que recién me acabo de enterar que he incrementado los costos. Solo es un 4 centavos del precio del diésel, de pronto por eso no lo sintió. Sí, me parece que es eso, que no, o sea, para nosotros creo que se mantenga en el precio que está al momento. ¿Cada cuánto tanquea usted? Todos los días. ¿Y cuánto más o menos diariamente? $10, $12. ¿No ha sentido usted un incremento? No, para nada. ¿Qué le vamos a decir? Para nada. Los incrementos, el precio del combustible se mantiene en el precio que está. Le agradezco mucho, caballero. También nos acompaña José Franco, quien es parte de la Agencia de Control Hidrocarburífero, con quien vamos a conocer sobre este proceso que se realiza y cuáles son los operativos de control que realiza la Agencia de Control y Regulación. José, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Ecuador TV. Muy buenos días, gracias por la apertura y gracias a la ciudadanía por el deber que estamos haciendo todos arrimamos el hombro para algo bueno. José, desde el día sábado empezó a regir un nuevo precio referencial, cuénteme acerca de esto. Claro que sí, el nuevo precio referencial de los combustibles en los centros de distribución a nivel nacional empezó a regir desde el 1 de julio. La Agencia de Regulación y Control, Energía y Recursos Naturales No Renovables realizó desde el primer minuto todos los controles que se realizan para poder salvaguardar los intereses del ciudadano, calidad, cantidad y precio. En este momento estamos viendo que están realizando un proceso de control, calidad y precio. Así es, realizamos el control de la calidad de los combustibles, la cantidad que se expende al consumidor final y los precios que están estipulados por decreto ejecutivo en la reforma del 1054 firmado por el señor presidente de la República. Desde el día sábado, ¿qué inconvenientes han encontrado? Ningún inconveniente, todo se ha realizado bajo normalidad, la distribución de combustible al consumidor final ha estado sin problema. Tenemos los centros de distribución que son nuestros aliados estratégicos en esta comercialización de combustibles, ha estado todo normal, hemos tenido el apoyo de toda la red de comercialización a nivel nacional. Esta es la información, muchísimas gracias José, que tenemos desde este punto de la ciudad. Nosotros nos quedamos aquí y le mantendremos informado de los acontecimientos que sucedan. Tenemos información también de que el gremio de transportistas se ha reunido este fin de semana. Estamos a la expectativa de saber las resoluciones de esta organización. Regresamos contigo, Fabricio, y que tengan muy buenos días. Muchas gracias, María Elena. También un buen día para usted y para todos en la ciudad de Quito en este inicio de semana, inicio de labores, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a revisar más información. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibió el tercer informe sobre el análisis de confiabilidad de las pruebas LAM
para detectar COVID-19 que se aplican en la ciudad. El resultado se conocerá en las próximas horas, mientras los concejales cuestionan la falta de planificación en el proceso y se analiza la terminación del contrato, la devolución del dinero o la restitución de las pruebas. El municipio de Quito recibió el estudio de verificación de las pruebas COVID-19 del laboratorio Sinlab, el tercero que las analiza. El alcalde, a través de su cuenta de Twitter, informó que el resultado de las pruebas, que costaron alrededor de $4 millones, será analizado por la Secretaría de Salud en una mesa técnica y que lo dará a conocer en las próximas horas. El vicealcalde de Quito, por su parte, dijo que falta aún el resultado de un nuevo estudio de la Universidad de las Américas, que en su primer informe coincidió con la Secretaría de Salud de México, en que los test solo detectan el contagio a partir de una cierta carga viral. Es evidente que estas pruebas, si no tienen la sensibilidad, no sirven. El martes sesionará el Consejo Metropolitano y los ediles pedirán una salida. Una de las alternativas es la terminación del contrato. La devolución o, si es del caso, la restitución de los bienes de las pruebas. Lo aconsejado, según los funcionarios de la Secretaría de Salud, es externalizar el servicio y ahora sería externalizar completamente. ¿Pero cuánto va a costar eso? Ledesma sostiene que Quito está en el pico alto de contagios y no puede esperar más. ¿Cómo podemos saber cuántos falsos negativos existen si la sensibilidad, en ciertos casos, nos dicen que puede ser del 90%, en otros del 50%? Las acciones serán decisión del burgomaestre, pero les preocupa que sea muy tarde. Si es que aquí no ha habido una generación de una expectativa falsa en la ciudadanía, porque todo esto fue un objeto de un gran show publicitario de imagen. Otro de los cuestionamientos es el procesamiento de las pruebas que mantienen 3 laboratorios. Cuando usted adquiere pruebas de esa naturaleza, debía conocer que necesitaba una infraestructura. Ya se van agotando las excusas para justificar la lentitud y falta de planificación en este proceso. Y ante las críticas, Jorge Yunda respondió: ciertos concejales no han salido ni a la esquina de su casa. Nosotros hemos arriesgado la vida. Entre el sábado y domingo aumentaron 220 infectados por coronavirus en la capital, según el Ministerio de Salud. Suman ya 9.670 casos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 14 camas para pacientes críticos de COVID-19 habilitará el Ministerio de Salud en los hospitales Enrique Garcés, al sur de la capital, y Pablo Arturo Suárez, al norte, para atender la demanda de personas contagiadas. Son las salas de triaje para pacientes con síntomas respiratorios que esperan por atención médica. Esto ocurre en el Hospital IES Quito Sur. Muy colapsado. Pacientes llegan a cada momento, cada minuto llega un paciente. Muchos pacientes están llegando en muy malas condiciones. Porque tengo problemas del olfato y dolor de cabeza. Unos 5 días. La misma realidad vive en otras casas de la Red Pública de Salud de Quito que están al tope de su capacidad en la capital. El coordinador de la zona 9 de la cartera de Estado, Luis Muñoz, admite que hay un crecimiento del número de infectados. Anuncia que esta semana llevarán a cabo acciones para ampliar el número de camas en las salas de cuidados intensivos. En el Pablo Arturo Suárez específicamente, porque estaba prácticamente cerrado. Lo mismo tenemos la posibilidad en el Enrique Garcés. Acaban de llegar y de recibir una donación importante de 50 ventiladores mecánicos. Entre las 2 casas de salud sumarán 14 espacios y buscarán habilitar otros en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Ahí tenemos un backup de prácticamente 200 camas más que pueden servirnos. Para esto deberán desplazar servicios, es decir, direccionar a pacientes que no están infectados de COVID-19 a centros de salud tipo C o reprogramar las atenciones no emergentes. Y esos son ahora las personas que se quedarían afuera. No COVID, no son de muerte inminente. El Hospital Carlos Andrade Marín también contará con 20 camas adicionales para contagiados críticos, según manifestó su gerente hace unos días. Es importante la concientización de la población de que al disminuir los contagios, disminuimos esta posibilidad de tener pacientes críticos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. México supera los 35.000 muertos y es el 4º país del mundo con más decesos por COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Hasta el momento se registran 300.000 casos confirmados.
México se ubicó como el cuarto país a nivel mundial en cuanto al número de decesos por COVID-19, después de que las autoridades sanitarias reportaran 276 muertos y 4.482 contagios en las últimas 24 horas. Con esas cifras, el país llegó a 35.006 defunciones y 299.750 desde el inicio de la pandemia, casi una quinta parte de ellos en Ciudad de México. La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha implementado medidas de control para contener los contagios. El objetivo es que todos los miembros de la familia, del hogar, permanezcan en casa por lo menos 15 días si alguno de ellos ha sido diagnosticado con COVID, para evitar mayores contagios. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia aún no ha sido controlada, aunque aseguró que la estrategia está dando resultados, pues los contagios solamente van al alza en 9 de las 32 entidades del país. No solo tenemos que seguir con las actividades preventivas, sobre todo, para aminorar los efectos de la pandemia. Tenemos también ya que ir transitando hacia la nueva realidad, ejerciendo nuestra libertad, que eso es muy importante, que no haya autoritarismo. ¿Y quién será? ¿Quién sabe? En redes sociales circulan desgarradoras imágenes que muestran cómo los enfermos están muriendo por falta de atención médica en Tabasco, considerado el nuevo epicentro de la pandemia en México tras la falta de camas, personal y recursos en hospitales. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y el magnate de la informática, Bill Gates, aboga por una distribución justa de medicamentos ante la pandemia. Además, el actual presidente de Polonia, Andrzej Duda, se impuso en las elecciones en su país. Más en El Mundo Ahora. El multimillonario estadounidense Bill Gates se dijo optimista en cuanto a la lucha contra el COVID-19 y pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes lo necesitan y no a quienes más paguen. Si dejamos que las medicinas y las vacunas vayan a los que ofrecen más en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera. Necesitamos que los líderes tomen estas decisiones sobre la distribución basadas en equidad, no solo en factores del mercado. Elecciones de infarto en Polonia. Andrzej Duda fue electo presidente con el 51,2% de los votos, según los resultados aún provisionales difundidos por la Comisión Electoral Nacional, escrutados más del 90% de los distritos. De acuerdo con esos datos, el actual presidente fue el más votado en la segunda vuelta de las presidenciales, mientras que su rival, el liberal europeísta Rafał Trzaskowski, obtuvo el 48,7% de los sufragios. 33 ríos en China han superado sus niveles máximos históricos en la actual temporada de lluvias, que ha causado graves inundaciones y han afectado a casi 38 millones de personas en 27 provincias del país, indicaron las autoridades nacionales, y en la que, según datos oficiales, 141 personas han fallecido o desaparecido. La Avenida Congreso de la Unión, una de las más importantes vialidades en la Ciudad de México, se convirtió en un museo de arte al aire libre, con murales plasmados en los pilotes que soportan la línea 4 del sistema de transporte colectivo Metro. Se tratan de 146 murales plasmados, 25 de ellos están dedicados a médicos y enfermeras que luchan contra el COVID-19. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y antes de finalizar, les contamos que Li Meng Yang es una epidemióloga de la Universidad de Salud Pública de Hong Kong que el pasado 28 de abril huyó de China con destino a Estados Unidos para revelar lo que sabía del coronavirus al resto del mundo. No se trata de política, sino de salvar vidas. Se podían haber salvado miles de vidas. La razón por la que vine a Estados Unidos es porque tengo que dar el mensaje de la verdad sobre el COVID-19. El gobierno de China se negó a permitir a los expertos extranjeros, incluidos los de Hong Kong, investiguen en China. Entonces recurrí a mis amigos para tener más información. Si hubiese contado mi historia en China, hubiese terminado desaparecida o asesinada.
8 de la mañana con 1 minuto. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen inicio de semana.